Bienvenidos a esta nueva edición de la colección Alfonso Viña Calderón denominada Música y Artes Plásticas, el color de los sonidos. En esta oportunidad tendremos artistas invitados, entre ellos artistas plásticos que son muy importantes para nuestra ciudad. Ellos nos relatarán a través de historias y a través de sus obras de artes la importancia que tienen los instrumentos musicales para nuestra sociedad. Música y artes plásticas, el color de los sonidos, reúne un conjunto de propuestas plásticas de diversos artistas de nuestra región, en donde varias de las obras tienen su carácter propio, algunos muy definidos hacia la música y otros una insinuación dentro del marco del arte contemporáneo. También contaremos con la participación de músicos e investigadores, quienes nos relatarán la historia de instrumentos musicales. A ellos muchas gracias y sean todos bienvenidos. Si me pusieran a resumir mi vida, diría que soy un tiple que canta, llora, ríe y vive. Alfonso Viña Calderón. Instrumentos como este, el banjo bandola, un instrumento predilecto del maestro Alfonso Viña Calderón. Y también quiero contarles que existen otros instrumentos históricos, como la flauta de Milcíades Garavito, la bandola de Darío Garzón, la tambora de Cantalicio Rojas, y así sucesivamente una serie de instrumentos musicales que son muy importantes para nuestra colección. Palimpsesto cultural. Es un ejercicio plástico donde se pintan imágenes de cantantes de diferentes tiempos y son intervenidas con impresiones en acetato que contienen fragmentos de canciones de un género distinto al del retratado. De esta manera pueden convivir en un mismo espacio el rostro de Totó la Momposina con parte de una canción de Maluma o un retrato de Mr. Black con un fragmento de una canción de Rafael Godoy, permitiendo crear una yuxtaposición en un mismo lugar sin la intención de legitimar a uno o al otro. Simplemente es un acto que surge desde la realidad, donde en diferentes espacios que habita o transita el colombiano se pueden escuchar varios géneros al mismo tiempo. Los instrumentos ancestrales también hacen parte de nuestro acervo museal. En mis manos, una flauta tairona. Precisamente es un instrumento que corresponde a una de nuestras culturas indígenas importantes y relevantes de nuestro país, Colombia. Queremos invitarlos para que nos sigan acompañando en este recorrido museal. Serie Cuerpo Sonoro. Piensa en la sonoridad del cuerpo y la sonoridad de los instrumentos, en la vibración, el ritmo, fricción y todo lo que el cuerpo puede llegar a interpretar con el instrumento. Poniendo solo el cuerpo en las fotografías, manifiestan cómo el instrumento musical es al cuerpo, como el cuerpo al instrumento. Y así como el instrumento es una pieza de arte por sí sola, el cuerpo también, al buscar esos gestos que el instrumento le pide al momento de interpretarlo. Con un fervoroso saludo para todo el pueblo de Colombia, les presento esta pequeña muestra de instrumentos musicales del antiguo Perú, hechos en cerámica. Son réplicas
de originales que existieron en las culturas del Perú prehispánico. No existió ningún instrumento de cuerda, pero sí existieron instrumentos de viento y sonajeros, como estos sonajeros de la cultura moche, en forma de pirámide invertida, de pirámide trunca invertida. Y dentro de la familia de los aerófonos tenemos las trompetas de caracol replicadas de los moluscos marinos en cerámica. Así también otros modelos de culturas norteñas como la cultura vicús u objetos utilitarios que también fueron hechos instrumentos. Y otros modelos de trompetas, como este modelo Wari de la zona de la Sierra Central. En cuanto a los instrumentos como las flautas de pan o antaras andinas, tenemos las muy especiales y de mucha tecnología antaras de la cultura nazca, aproximadamente del año 1100 al 1500 de nuestra era. Especialista en los Nazca en la construcción de estos instrumentos, muy sofisticados. Y por otro lado tenemos las quenas como un instrumento muy representativo de las culturas andinas en la actualidad, que los Chincha, una cultura más contemporánea a los incas, las construyó en forma un tanto globular y con esta sonoridad. Y en diferentes registros, de tal manera que se podía pensar que pudieran haber sido interpretadas de manera colectiva. En otra familia de instrumentos, en otra familia organológica, tenemos las flautas globulares en forma de cilindro, esta flauta de Siyustani en el altiplano de Perú y perteneciente a la cultura Inca Pucará. Con el borde o filo para el soplo directo, así como tubos de soplo antropomorfos y zoomorfos. Y finalmente, flautas con canal de insuflación, en este caso bifónicas, Nazca, las cuales estaban construidas para producir efectos multifónicos y para dar como resultado sonidos pulsantes que probablemente tuvieron efectos psicoacústicos en los intérpretes. Muchas gracias a la colección de instrumentos
Alfonso Viña Calderón, del Museo de Instrumentos Musicales de Ibagué, de la Universidad de Ibagué. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Los instrumentos ideófonos, que son aquellos que por medio de tu propio cuerpo producen el sonido, como en este caso, este instrumento que se llama las claves, suena de esta manera, y también dentro de los ideófonos podemos encontrar instrumentos sacuditivos, como por ejemplo las semillas, las maracas, Transculturación sonora. El tambor, instrumento de percusión, aparece desde los inicios del hombre hasta el presente, y por ese trasegar de tiempos su uso ha transitado desde lo ritual, lo pagano, lo militar y lo musical. En esa ocasión, el objeto sonoro que pulsa a través del golpe es sostenido por una latina que se aferra fuertemente a él, dando cuenta esa imagen de la transculturalidad que existe en nuestro tiempo. Ese simple gesto pictórico también permite evidenciar las herencias sonoras que fueron acogidas por muchas culturas sin saber en varias ocasiones de dónde provienen y qué historias resguardan estos objetos. Fragmentos del sonido. Cuando sus ojos se cierran al contemplar los fragmentos del sonido, su alma se conforta al entenderlo como el gesto que sostiene la pintura. El sinfín de sensaciones coexiste en la misma expresión del ser que las creó. Pintura y sonido. Narraciones del profundo universo interior. Instrumentos musicales como este, el atabaque, son instrumentos membranófonos que hacen parte de nuestra colección Alfonso Viña Calderón. Hoy por hoy los encontramos muchísimo en Latinoamérica y muchos de ellos han sido heredados por la cultura africana. En este momento es importante resaltar todo ese recorrido y todo ese bagaje cultural que han tenido las diferentes comunidades que han migrado, de hecho, en muchas ocasiones en temas de colonización a América por temas de esclavitud o diferentes actividades que se hayan desarrollado en años anteriores. Al hablar de percusión, debemos saber que su origen es tan antiguo como la humanidad misma, ya que se dice que este fue el primer instrumento creado por el hombre. La palabra percusión proviene de la acción percutir o golpear, que es la manera en que nosotros ejecutamos o interpretamos esta serie de tambores.
Vallenato RAE. Este trabajo reflexiona sobre la idea del juglar vallenato y su figura dentro de las tradiciones populares musicales en Colombia. Su figura, formada a partir de los viajes, las historias libres y el voz a voz, fueron determinantes en la construcción de sentido de una identidad cultural y se remontan a una época ya pasada que es absorbida dentro de otras estructuras jerarquizantes del lenguaje académico como nuevas formas de control. Fusión. Es una remembranza de la música y danza folclórica de nuestra región, a través de la fusión de diversos elementos como herramientas comunicativas desde lo pictórico, plástico, musical, dancístico y pedagógico en el marco de un lenguaje contemporáneo. El manejo del color neutro obedece como homenaje a nuestros compositores y bailarines consagrados, aquellos que han trabajado por nuestra identidad cultural y, por qué no, al duelo más grande que le atañe en estos últimos tiempos. Me corresponde conversar sobre los instrumentos de viento, la familia de los aerófonos, en este caso la quena, instrumento milenario, ancestral y que ha sobrevivido a temas de colonización. Lógicamente, este instrumento musical tiene esa hibridación de la cultura indígena y de la cultura europea, ¿por qué no decirlo? Saudade, musa. Un instrumento musical es más que una extensión del cuerpo. Su sonoridad nos conduce a un estado de inmersión en el que la unidad corpórea desaparece para replegarse en el eco profundo de lo sublime y hacer de lo etéreo un cuerpo vibrátil, un cuerpo danza, un cuerpo canto, un cuerpo que escucha. El canto de las formas. Las formas y los movimientos se convierten en un elemento sonoro que el cuerpo emite. Va más allá de la musicalidad de un instrumento. Nos conduce a un canto de colores y de formas que el mismo cuerpo genera. Es sentir, escuchar y observar con profundidad lo sonoro de las formas. Los instrumentos de cuerda, como los que tengo aquí a mi lado, son muy representativos para nuestra colección. Es de mencionar que el tiple es instrumento nacional de Colombia y pues así, de esta manera, encontramos otros instrumentos como la bandola, el cuatro, el arpa, por qué no mencionar el charango y muchos instrumentos más que hacen parte de nuestro acervo. En el país existen dos tipos de bandolas, la bandola andina colombiana y la bandola llanera. La bandola andina colombiana, no podemos hablar de la bandola, sino las bandolas. Hay varios tipos de bandolas que han existido a través del tiempo. Están las bandolas de 12, como esta que yo tengo, que fue muy difundida por el maestro Fernando León Rengifo, al cual su padre le construyó como a base de una bandurria española un instrumento parecido, pero con la afinación de una bandola andina colombiana. También está la bandola de 16 cuerdas, que fue muy popularizada por el maestro Diego Estrada Montoya, vallecaucano, y el cual también le aportó unas cosas muy interesantes, que fue cambiarle la afinación de si bemol. Antes era un instrumento transpositor,
y digamos él se le ocurrió ir donde el constructor y decirle, venga, yo quiero que esto me afine en do, entonces ¿qué hacemos? Entonces ya se le recortó un poco el diapasón para que pudiera subir este instrumento a do. Con eso se logró que tuviera una sonoridad un poco más brillante. Y otros personajes de la historia que le han ido cambiando cosas al instrumento. Algunos le han agregado cuerdas. Antes la bandola tenía menos órdenes, tenía solo 4. Después Diego Falan le pone el 5.º orden y Pedro Morales Pino le agrega el 6.º orden. Con Pedro Morales Pino es también donde se encuentra esta digamos como controversia entre si es una bandola o es lira. Se le empieza como a cambiar el nombre, y esto pasó porque a él lo empezó a patrocinar un almacén que se llamaba La Lira Colombiana, y por eso también él le puso el nombre a su conjunto musical, que fue la primera estudiantina que hubo en el país y que fue muy representativa porque pudo viajar a diferentes países. Los tonos al movimiento pictórico. Con tan solo escuchar algún tono musical, nuestro cuerpo reacciona en movimientos expresivos que nos dan tranquilidad, alegría, y mediante este nos podemos identificar y dar a conocer nuestro sentir en formas artísticas, ya sea el baile, el dibujo o pintura, pero siempre evocando aquello con esperanza, tradición y una manera pictórica de ver y sentir. Toque de medianoche. Una mirada pictórica desde su experiencia como músico en relación con el ambiente nocturno y emotivo de los llamados toques de metal, término utilizado coloquialmente para eventos musicales de este género, pretendiendo crear una visión más reflexiva y sensible acerca de la diversidad musical y el apoyo de espacios culturales para propuestas de este tipo. Finalizamos nuestro recorrido en este stand, que se encuentra ubicado en Bienestar Universitario. Recordemos que nuestros instrumentos musicales se encuentran en la biblioteca. Hicimos una exposición también en la casona de la Universidad de Ibagué. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en la colección Alfonso Viña Calderón, y agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes, conectados, viendo nuestra exposición virtual. Hasta la próxima. ¿Cómo será despertar y no verte por la mañana y rodar por tu ausencia aquí en mi cama? ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras, un silencio tan blanco como el alma? Cuando salga el sol no estarás aquí y te irás con mis sueños arrancándolos de mí. Cuando salga el sol me dirás adiós y quisiera saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar, una sombra, un silencio
cuando